En vista de los acontecimientos que estamos viviendo a nivel mundial, lo natural suele ser un ejemplo de lo que sucede también en lo espiritual. Y estamos viviendo tiempos críticos en cuanto a ataques de diferentes maneras, empezando con el virus COVID-19, pero también esto hace que se sacudan un montón de extractos de la sociedad, yo diría todos, lo económico, lo político, lo social, lo educativo, todo fue tocado desde el año pasado a esta parte, y en el plano de lo espiritual Dios también está sacudiendo cosas para establecer lo verdadero. Dice la palabra de Dios que lo único que va a permanecer es aquello que, aún siendo sacudido, es como la casa que se estableció sobre la roca y la que se estableció sobre la arena. La que estaba establecida sobre la arena no pudo permanecer cuando vinieron las tormentas y los vientos, mientras que la que estuvo forjada, cimentada, fundamentada sobre la roca es la que permaneció. Yo creo que en este tiempo de sacudimientos Dios quiere establecer lo que debe ser establecido, y aquello que no es Cristo, que no es de su reino, va a ser removido. Primero va a ser identificado y va a ser evidenciado que no era Cristo, que tenía una apariencia de verdad, que tenía una apariencia de ser algo del reino de Dios y no lo era. Entonces estamos realmente, me atrevo a decir, en un tiempo de sacudimiento para establecer o confirmar lo correcto. En la versión King James habla mucho del establecimiento, en la versión Reina Valera habla de establecer, confirmar, pero sea con un vocablo o el otro, Dios está queriendo establecer lo correcto. Y dice la palabra de Dios que el único reino inconmovible es su reino, porque su reino está formado, forjado, cimentado, fundamentado en la palabra presente, en la palabra que Dios está hablando hoy, conforme nos enseña Mateo capítulo 4, versículo 4. Como el reino de Dios está fundamentado en la palabra, dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tenemos que estar entendiendo también que la agenda de Dios dejó, en realidad nunca lo fue, pero hoy más que nada se está viendo, de que la centralidad, el eje, no está en el crecimiento personal de un solo miembro, sino en el crecimiento del cuerpo de Cristo, del Hijo corporativo. Dentro del crecimiento del Hijo corporativo, Dios está restaurando la imagen de su Hijo sobre la tierra. Cristo, la cabeza, ascendió al cielo, su Hijo, su cuerpo, está sobre la tierra, y tenemos que ir en camino constante hacia la madurez. Ahora, dentro de la restauración de la imagen de su Hijo sobre la tierra, Dios también está buscando, como les decía antes, establecer su reino, pero sin duda también hay un énfasis y un enfoque muy fuerte de parte de Dios en hacer una reedificación de su templo. Dios quiere reedificar, Dios quiere edificar su templo corporativo sobre la tierra. Ahora, este templo corporativo a nivel ciudad, a nivel nación, a nivel mundial, no tiene nada que ver con las cuatro paredes de una iglesia o con un ministerio en particular que le ponemos el nombre del predicador famoso de este tiempo o de otro tiempo. Esa iglesia corporativa es la iglesia que en la antigüedad se acostumbraba a subir a Jerusalén y a congregarse todos juntos para celebrar las diferentes fiestas judías. Ese templo corporativo era aquel templo en el cual se reunían los creyentes de la iglesia primitiva, y en base a lo que recibían en ese templo, después repartían de esa revelación, de esa instrucción divina, de esa palabra presente en cada casa. Ahora, tenemos que estar también alertas que va a haber muchos enemigos que se van a querer levantar en contra de la edificación del templo corporativo. Lo podemos ver en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Dios siempre estuvo buscando reedificar los muros antiguos, reedificar el templo que había sido destruido, y ese templo que había sido destruido, o la destrucción de lo verdadero, de lo establecido por Dios, todo lo que viene a destruir lo establecido por Dios lleva impregnado el espíritu del anticristo. El anticristo no es solamente
encarnado en una sola persona o en una institución o en una sola manera de pensar. El anticristo puede tomar diferentes maneras y hoy estamos viviendo tiempos críticos. Yo creo que acá en este tiempo se cumplen las palabras de Jesús, donde dijo, sería cuando vieran estas señales en Mateo 23 y describe las señales, pestilencias, hambre, guerras y rumores de guerra, asolamientos en cuanto a lo natural, ¿sí? Vemos y escuchamos sobre huracanes, tornados, etc. Jesús dijo, no sería el fin, pero sí sería principio de dolores. Y estamos viviendo en un tiempo de muchos principios de dolores. Lamentablemente todos los días nos encontramos con gente contagiada, gente que muere por este virus o gente afectada económicamente porque pierden sus emprendimientos o sus emprendimientos decaen mucho como consecuencia de la crisis económica que es afectada por la pandemia mundial. Entonces debemos entender que cada vez que Dios quiso establecer algo sobre la tierra, hubo un ataque. Cuando Dios envía a Moisés como libertador, un ataque, una matanza. Cuando envía a Jesús, una matanza. Cada vez que Dios manda una nueva temporada, un nuevo Kairos, hay un ataque, ¿sí? Es inevitable que la palabra del reino sea perseguida. Y yo creo que en este tiempo hay diferentes ataques, porque una de las cosas que Dios quiere es establecer una iglesia más precisa, una iglesia más bella, una iglesia más íntegra. Por ejemplo, por mucho tiempo hemos escuchado mensajes fabulosos sobre verdades como ser bendecidos, ser prosperados, recibir fe y avanzar en un montón de áreas de la vida. No toda la iglesia avanzó, porque nos enseñaron mucho de eso, pero no nos enseñaron tanto sobre nuestro carácter, sobre cómo ser más disciplinados, sobre cómo tener una mente más educada, más elevada, más sofisticada. Y abordaron más temas que tenían más que ver con recibir algo que con ser. U otros temas que tenían que ver más con un hacer y un realizar tareas y desarrollar cosas que con una edificación de un nombre, una personalidad, más que una personalidad, un carácter, una forma de... Nos enseñaron a hacer iglesia con H-A-C-E-R, a hacer, a desempeñar, a desarrollar roles, funciones, pero nos habrán enseñado tanto a hacer la iglesia, S-E-R, hacer verdaderamente la iglesia. Y en este tiempo pandémico en el cual Dios hace que la iglesia vuelva a las casas, los templos por muchos meses estuvieron cerrados, Dios nos mostró que aún con el templo cerrado, su iglesia sigue viva y sigue estableciéndose, siempre y cuando se establezca no con principios de liderazgo conocidos hasta en el mundo empresarial, no con cuestiones psicológicas y motivacionales y hasta cuestiones que a veces lindan con sectarismos o con cuestiones de la India, hinduismo o nueva era, todo centrado en el hombre. Hay cosas que tienen cierta base o muchas tienen cierta base bíblica, pero perdieron esa unción, esa frescura, ese poder que lo da la palabra pura, la palabra que viene de los labios de Dios, que procede de los labios de Dios. Entonces tenemos que entender que frente a todo establecimiento de algo de reino sobre la tierra, siempre va a haber una persecución. Jesús lo enseñó. Jesús enseñó que parte de la esencia de la palabra del reino era la persecución. De hecho, cuando Él establece su reino, la iglesia comienza a ser perseguida y los cristianos son dispersados y vienen ataques, vienen muertes, vienen asesinatos y tantas cuestiones, ¿no? Y hay una guerra desde el mundo espiritual, y esa guerra tiene que ver con el hecho de ¿a qué vos oír? ¿A qué vos oír? Vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, cuando estaba injustamente preso, dice que en un momento él lo subieron a una embarcación y él levantó una voz profética y apostólica diciéndoles que esa embarcación no iba a tener buen éxito. Imagínense en la época en que vivimos, o hace unos años, donde yo también estaba muy inmerso en lo carismático, en los moveres de fe, donde siempre queríamos que nos hablen
cosas lindas, sobre todo los profetas, nadie quería que le hable algo malo un profeta. Este tremendo apóstol Pablo, que escribió un tercio del Nuevo Testamento, su rol es fundamental, les está dando una profecía negativa. No les está dando una profecía para desanimarlos, destruirlos y llevarlos a una frustración. Les está dando una profecía negativa, o sea, que los está advirtiendo, exhortando a que cambien la decisión que están tomando de emprender un viaje que no iba por buen destino y que el Espíritu Santo no los estaba guiando a tomar ese viaje. Dicho y hecho, en el transcurso de su viaje se desató algo tremendo a nivel natural y casi pierden la vida y la embarcación. Gracias a Dios que se revertió la situación y comenzaron a escuchar a este prisionero, que era prisionero natural, pero no era prisionero en el espíritu, porque todavía seguía hablando la verdad que Dios estaba revelando para ese momento, la advertencia, la exhortación. Cuando dejaron de escuchar la voz apostólica, la voz profética, vino destrucción, amenaza de destrucción al punto de perder la vida. Es muy grave cuando dejamos de escuchar a los enviados o a la palabra que Dios está soltando en un tiempo kairos específico. Cuando lo empezaron a oír y a obedecer, porque no se trata solo de oír, sino de oír y obedecer, la historia comenzó a revertirse y a cambiar. Tiempos peligrosos estamos viviendo. ¿A qué voces vamos a estar escuchando? Es mi pregunta. Es una cuestión de guerra. En la guerra natural, en el mundo militar, es muy importante obedecer una orden. Y una orden marca una cuestión de vida o muerte. Cuando tenemos ejemplo con nuestros hijos, que le decimos, ojo, no metas el pie ahí, a veces es cuestión de segundos. La típica respuesta de nuestros hijos, por lo menos a veces de los míos, es, ya voy papá, ya lo hago. Cuando uno tiene que dar una orden que tiene que ver con, no una orden de poner la mesa o limpiar la casa, una orden que tiene que ver cuando hay un peligro de vida, un riesgo de vida. Por ejemplo, está por cruzar la calle y uno le dice, quédate en el lugar donde estás, porque ese nene quizás no está viendo que hay, no sé, una bicicleta, una moto, un auto que está pasando, y son cuestiones de segundo. Es una obediencia extrema en el segundo preciso. Y en este tiempo en el que vivimos, siento a veces eso, que un descuido puede costarle la vida a alguien. En el mundo espiritual es muy importante obedecer de manera precisa, exacta y también rápida. La obediencia tardía termina siendo desobediencia, y la obediencia te protege, te preserva la vida natural y espiritual. Y eso estamos viendo en este tiempo. Hay gente que por mucho tiempo se cuida, es previsora, es prudente, y un solo descuido puede costarle ser contagiado. Qué bueno poder ver los ejemplos que tenemos desde el plano natural para hacer alguna transferencia hacia lo espiritual y poder entender que Dios nos quiere dar muchas lecciones a través del tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces tenemos que estar muy alertas, porque cada vez que Dios quiere establecer algo, una palabra presente, cada vez que Dios quiere reedificar o edificar su templo y establecer su reino, hubo ataques, hay ataques, en la historia fue así. Hoy vamos a tomar el ejemplo de David. David es ejemplo en cuanto a que dice que sería reedificado el tabernáculo de David, y la iglesia tiene que tomarlo a David y su forma de edificar y de vencer sus enemigos como un modelo. Así que los enemigos que él tuvo que vencer, nosotros también los tenemos que vencer. Esos enemigos por vencer, que vamos a ir estudiando desde ahora, tienen que ver con, van a ir en dos planos. Son enemigos que van a atacar, nos van a atacar en lo individual, pero en realidad atentan contra el establecimiento del reino y la edificación de su templo a nivel ciudad, a nivel corporativo, a nivel nación, a nivel mundial. Para eso vamos a tomar como pasaje de referencia 2 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 15. Y ahí vamos a ir viendo cómo naciones extranjeras, pueblos extranjeros, querían provocar una división o querían atentar contra el reino que iba a establecer David, que iba a establecer lo correcto. Luego de establecer el reino, vemos cómo David abre
las puertas o hace todo el trabajo previo para la edificación del templo que realiza Salomón. Así que Dios se va a glorificar a través de toda esta reestructuración y restauración que David provoca. Dice 2 Samuel 8, versículo 1 al 15. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos. Acá tenemos el primer pueblo que se enfrentó David para vencer. Y los sometió. Sometió quiere decir que logró gobernar por encima de ellos y no que ellos lo gobiernen a él. Recordemos que David le da rédito o crédito mejor a gobernar sobre los filisteos porque él había vencido al filisteo más intimidante para el pueblo de Israel, que había sido Goliat. Y dice, y tomó a Meteg Ama de mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervo de David y pagaron tributo o impuesto. Asimismo derrotó a David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Versículo 4. Y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. Ven cómo David va sometiendo y va gobernando por encima de sus enemigos. Por eso llamamos esta enseñanza gobernando sobre nuestros enemigos. Es la parte 2. La parte 1 fue todo lo introductorio. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo venció. Otra victoria, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, rey de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. O sea que David, por medio de gobernar, de vencer a todos estos enemigos, se garantizó una fama, provocó volverse famoso como rey en ese tiempo. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Último versículo, 15. Y reinó sobre todo Israel David, y administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Qué alegría, qué gozo habrá tenido el pueblo de Dios durante el reinado de David, porque cuando un justo gobierna, hay un pueblo que se alegra y se regocija. Nunca antes en la historia del pueblo de Israel habían visto tanta expansión de su territorio, el cual Dios se los había dado como promesa. Pero Dios necesitó un hombre, un David, alguien con una unción de conquista, con una mentalidad de reino, pero también con un corazón conforme al de Dios, para conquistar todos esos territorios que ya le pertenecían al pueblo de Dios, pero que estaban bajo manos incorrectas, bajo manos impías, bajo manos de tribus, o podríamos decir para el tiempo de ahora, podrían ser llamadas sectas, que adoraban a otros dioses y no al Dios verdadero, y David tomó autoridad sobre ellos, y al conquistar cada tribu, fue ganando espacio en la tierra que Dios le había prometido. Esto nos da una enseñanza. A veces como cristianos esperamos
que nos caiga algo del cielo. Hay gente que dice, no, ya se desata la transferencia de riquezas. Hay gente que dice, no, ya la bendición de Dios está en camino, ya viene para mi vida, la estoy esperando. No esperes nada. Hay algo que Dios te garantizó, te prometió, que Él conquistó en la cruz del Calvario para vos y para mí. Sobre todo, Él recobró el gobierno que Adán había perdido. Hay algo que ya Dios hizo, ya lo hizo, está consumado es, dijo Jesucristo. Pero nosotros nos debemos posicionar en esa victoria, tenemos que tomar las armas que Dios nos dio, las armas que habla Efesios capítulo 6, sobre todo el arma de la palabra presente, de la palabra revelada. No podemos esperar con los brazos cruzados que caiga algo del cielo, porque nunca caerá. No fue nunca esa la mentalidad de los líderes de Dios, no fue la mentalidad de Josué, de Caleb a la hora de tomar la tierra prometida, no fue la mentalidad del apóstol Pablo, del apóstol Pedro a la hora de ganar el mundo conocido con la palabra de Dios. Entonces, no puede haber un verdadero gobierno y reinado a menos que aprendamos a derrotar a los enemigos de David, los cuales estos enemigos son un tipo de los enemigos que la iglesia enfrenta como templo corporativo, como les decía antes, pero también como individuos, como personas. Dios está restaurando el tabernáculo de David, y en este proceso de restauración vamos a encontrarnos con enemigos que van a tratar, escuchen, no lograr, si nos ponemos firmes, de obstaculizar esa reforma. De la misma manera que cuando Nehemías trataba de reedificar el muro, había enemigos. Nosotros también lo vamos a enfrentar. Nosotros recordemos que somos un pueblo muy especial, un pueblo que es tesoro para Dios y que Él nos ve como reyes y sacerdotes al mismo tiempo, que fuimos hechos para gobernar y no para ser gobernados. Tenemos que tomar una decisión firme en cuanto a esto. No podemos seguir como una iglesia dependiente de que el Estado me ayude, que me den una mano, que me abran un camino. No, tenemos que ser una iglesia fares, una iglesia que abre caminos por sí mismo. Basta de ayuda social, de esto, de aquello. A veces hay una mentalidad del que me den, una mentalidad de recibir, alguien tiene que hacer algo por mí. No, eso es una mentalidad infantil, una mentalidad dependiente. No podemos hablar de un mensaje del reino y que gobierna y yo estar esperando que alguien me dé una ayuda social, etcétera, etcétera. Hay tiempos donde quizás uno vivió ciertas crisis, quien no tuvo un problema económico y uno recibió una ayuda, un alivio, como aquel que se está ahogando y quiere un poco de oxígeno, pero no podemos vivir todo el tiempo ahogados y buscando oxígeno del Estado o de una institución. No, tenemos que ser una iglesia que se levante, porque si no nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. Si queremos gobernar, tenemos que estar por encima de ayudar a y no esperar que nos ayuden. Dice el Salmo 115, versículo 16, que Dios le ha dado la herencia de la tierra a los justos. Los justos deben heredar la tierra nos pertenece. En nuestro estudio sobre los enemigos y el significado de los nombres de los diferentes pueblos, y también de algunos personajes bíblicos, este estudio está basado en un diccionario que es el diccionario J.B. Jackson de nombres propios bíblicos. Y dentro de ese estudio tenemos que observar varios personajes bíblicos, pero primero quiero observar varios pueblos. Número 1, dice que el primer enemigo por vencer de David fueron los filisteos. ¿Qué quiere decir filisteo? Filisteo tiene que ver con una autocomplacencia, holgazanería, regordearse o una gratificación personal. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de 2 Samuel que David atacó a los filisteos y los sometió, o sea, gobernó por encima de ellos. Qué importante es aprender a gobernar y en esta etapa tan tremenda. No podemos hacer frente al virus como él le hizo a Goliat. No podemos tomar al virus y decir yo te reprendo, te hago frente y hacernos, los libertadores o los destructores. No, tenemos que enfrentar al virus con prudencia, con sabiduría y haciendo lo que la ciencia nos recomienda y también obviamente siendo guiados por Dios. Pero acá en el tiempo de los filisteos tenían otro tipo de ataque que tenía que ver con un ataque a la carne de ellos, a la indulgencia, a la gratificación personal. Los filisteos es una imagen o cuadro del egoísmo o de la indulgencia carnal. Es una forma
sin restricciones. Vieron que hay gente que parece que viven sin restricciones, beben todo lo que quieren, fuman todo lo que quieren, viven vidas sin cuidar sus cuerpos, trasnochando, atacando su cuerpo quizás por el mal cuidado y no nutrirse. Van a tener consecuencias de sacrificar su cuerpo o de maltratar o descuidar su cuerpo. No podemos vivir vidas sin restricciones, levantando la bandera de la libertad o de la bandera de la independencia, porque va a haber consecuencias. No respetar las leyes naturales tiene consecuencias, así como también tiene consecuencia no respetar los principios o leyes divinas. Si queremos gobernar, debemos saber cómo gobernar o sujetar la carne. No podemos decir que ocupamos un lugar de gobierno desde lo espiritual y no poder gobernar cuestiones carnales nuestras, de autogratificación, de lujuria, etc., de sexo desenfrenado o de vicios desenfrenados que van en contra de nuestra salud psíquica, emocional y por supuesto fisiológica, de nuestra fisiología. El hecho de externalizar el enemigo es una marca de total inmadurez. Cuando Adán pecó, la señaló a Eva. Externalizar, culpar a otro por mi situación, por mi condición, es una señal de absoluta inmadurez. Y eso es lo que hicimos por un montón de tiempo. Lejos de hacernos cargo, de tomar responsabilidad, señalamos a otro. Cuando estoy señalando a otro, es una muestra, una evidencia ineludible que no estoy dispuesto a cambiar. Porque el primer paso para cambiar es ser vulnerable y reconocer que tengo algo que cambiar, que no soy buen mayordomo del dinero y tengo que cambiar, que no sé educar a mis hijos, que tengo que cambiar, etcétera, etcétera. En tanto que externalicemos la culpa, le estamos transfiriendo o tratando de transferir la responsabilidad a otro, porque en realidad la responsabilidad es intransferible. Cuando sos un padre de una casa natural, cuando sos una madre, la responsabilidad y autoridad que yace sobre tu vida es intransferible. La única decisión que tienes que tomar es si te vas a hacer cargo de esa responsabilidad o te vas a lavar las manos, y tus hijos por supuesto van a vivir las consecuencias de la decisión 1 o de la decisión 2. Este es el problema que vivieron Adán y Eva. No se hicieron cargo de su desobediencia y de su independencia de Dios. Por eso Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde te metiste? ¿Cómo te independizaste? Entonces, todo el desenfreno con la manera de comer que tenemos, con la manera de entretenernos, con la manera del uso debido o indebido del sexo, con la holgazanería y el mal manejo de nuestro tiempo, con la autolástima, la victimización, todos estos enrosques tienen alguna relación con el espíritu incorrecto de los filisteos. El enemigo, para conquistar, primeramente, antes de pensar en un enemigo a nivel ciudad, que también es importante, los filisteos atacan a nivel ciudad, porque de hecho atacaron al pueblo de Israel como pueblo, como hombre corporativo. No atacaron solo al rey Saúl. Al atacar a Saúl, atacaron a todo el pueblo. No había nadie que le pudiera hacer frente cuando, por ejemplo, se encarnó ese ataque de intimidación a través de este Goliat, este gigante, que solo David pudo vencerlo. Entonces, si no tratamos con la carne, la cual se va a manifestar a través de la lujuria, de la indulgencia carnal, de la autosatisfacción, vamos a vender nuestro derecho de primogenitura, vamos a vender y hacer un transfer, vamos a elegir cosas naturales que tienen una satisfacción y un vencimiento hoy sobre la tierra, y me van a dar un cierto nivel de placer sobre la tierra, en pos de arriesgar y perder cuestiones y beneficios y recompensas espirituales. Romanos 1, del 24 al 32, dice: por lo tanto Dios los entregó a la impureza o a la suciedad en las lujurias de sus corazones, a deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos, los cuales intercambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas en vez de servir al Creador. O sea, sirvieron más a la creación que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones viles, Dios mismo,
porque aún sus mujeres intercambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. No sé si esto les hace recordar algunos movimientos y cosas que están ocurriendo en el tiempo que vivimos hoy. Asimismo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se ardieron en lujuria unos por otros, hombres con hombres, comprometiéndose a aquello que es vergonzoso y recibiendo en ellos mismos el castigo de su error, el cual es lo que les pertenece. Y aún ellos no les gustó retener a Dios en su conocimiento. Dios los entregó a una mente devastada para que ellos hagan cosas que no son debidas. Y nombra esas cosas que no son debidas. Están llenos de injusticia, inmoralidad sexual, maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, una mentalidad llena de maldad y también murmuradores, difamadores, gente que odia a Dios, violentos, orgullosos, arrogantes, inventores de todas cosas malas, desobedientes a los padres naturales y padres espirituales, por supuesto, no discerniendo, siendo indignos, perdiendo el amor, no perdonando, no siendo misericordiosos. Estos, los cuales, sabiendo justo juicio de Dios, o sea, son gente que sabe y conoció la verdad, sabiendo que los que practican, no los que se equivocaron alguna vez y se arrepintieron, sino los que practican como algo habitual tales cosas, son dignos de muerte. No solo hacen lo mismo, sino que también aprueban a aquellos que la practican, aplauden, aprueban a aquellos que la practican. Goliat, debido a su tamaño, es la suma total del ataque filisteo. Él físicamente era más grande que David, por supuesto. Él también era más grande que Saúl era un hombre, un tremendo hombre. Vence a la casa de Saúl. Goliat tiene la capacidad de vencer la casa de Saúl, pero no tiene la capacidad de vencer la casa de David. Saúl tiene que ver con poderío, fuerza humana, prosperidad, cierto poder a nivel gobierno. Podríamos compararlo con cuestiones de iglesia, pero David tiene el poder de tener el corazón conforme al de Dios y es un modelo de lo verdadero, de lo justo, de lo puro, del amor a Dios, del temor a Dios. Dicho sea de paso, en este tiempo que Dios está restaurando muchas cosas, algo que va a tener que ser restaurado en la iglesia es el temor a Dios. Se perdió el temor a Dios. La gente peca y no le importa, o peca y dice, bueno, me arrepiento, Dios me perdona, Dios es misericordioso. Sí, Dios perdona, pero no podemos pisotear la sangre de Cristo voluntariamente pecando una y otra vez sin considerar los principios, porque vamos a tener consecuencias y van a ser graves. Necesitamos de vuelta tener una iglesia que tenga y recobre el temor a Dios, que no es todo lo mismo, que no es lo mismo mentir que no mentir, que no es lo mismo ser infiel a una esposa que no serlo, que no es lo mismo defraudar y ser impuro en cuanto al manejo del dinero que no serlo. Debe volver a la iglesia la pureza que en muchos aspectos se perdió, y debemos volver a tener una iglesia santa y no una iglesia secularizada o mundanalizada, por así decirlo. Entonces, podemos también aprender lo siguiente de parte de Goliat como con la parte más extrema o máxima de manifestación de este enemigo filisteo, y también como un cuadro de la carnalidad. Vemos a Goliat, que tiene que ver con que Goliat se infiltra en la alabanza. Eso nos enseña la palabra de Dios. Este es el poder que Goliat tenía. Goliat también es símbolo de aquel que usa una armadura de bronce, irónicamente de bronce, lo cual es símbolo del juicio de Dios. Él es tenaz, porque siempre se mantiene volviendo a intimidar al pueblo de Dios, pero también es símbolo de humanismo. Dice 1 Samuel 17:4, un campeón salió del campo de los filisteos llamado Goliat de Galaad, cuya altura era de 6 cubos. O sea, 6 es número de hombre. Goliat es símbolo de humanismo. El filisteo gigante es asociado con el número 6, que tiene que ver con humanismo o carnalidad. Cuando David mata a Goliat, el problema filisteo se terminó gracias a esta unción davídica. Goliat tenía 4 hermanos.
esto es un enemigo que va a querer seguir volviendo por medio de él o de sus hermanos. Es una carnalidad indulgente, es lujuria, es símbolo de todo eso, y es una manera de algo que quiere volver a atacarte, volver a tentarte, a menos que le des un golpe duro, realmente un golpe definitivo como David le pudo dar. Tiene que haber una resolución, una determinación de nuestros corazones como compañía Sion. Deberíamos abordar esto audazmente a estos enemigos y declarar un estado de guerra en contra de este espíritu filisteo y sobre todo del espíritu de Goliat. Para triunfar sobre los gigantes es importante considerar que hubo estrategias, mecanismos en la vida de David que lo capacitaron para vencer a los enemigos. Entonces, la razón para estudiarlo a él tiene que ver con un patrón que debemos descubrir. Según Samuel 21, del 19 al 22, dice que de nuevo hubo guerra en Gob con los filisteos. Y en este momento dice que mataron al hermano de Goliat. O sea que mataron a alguien que quería continuar con lo que Goliat había empezado a atacar. Y hubo guerra en Gat. Lo mataron, dice el versículo 21, y luego el versículo 22 dice que estos 4 nacidos al gigante en Gat cayeron por mano de David y por la mano de sus siervos. Quiere decir que tenemos que entender que vencer al filisteo equipara con vencer a la carne. Y hay formas específicas, caminos específicos para vencer la carne. Número 1, caminar en el Espíritu. Como dice Galatas 5:6, hay una manifestación que se tiene que dar por medio del Espíritu cuando la palabra se nos revela. Por eso Juan 6:63, Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Cuando hablamos de palabra hablamos de rema, y caminar en el Espíritu equivale a caminar en el rema de Dios o en la palabra procedente de Dios. Lo que alimentemos más, eso va a ser lo que tome más fuerza. Como esa historia que no sé si conocen, o esa parábola que habla del perro blanco y del perro negro. Estos perros estaban puestos para hacer competencias y la gente apostaba al perro blanco o al perro negro, pero se equivocaban. Cuando apostaban al blanco ganaba el negro, cuando apostaban el negro ganaba el blanco. Entonces le preguntaron al dueño cómo hacían, porque no querían seguir perdiendo dinero, y el dueño de los perros, el cual era también el entrenador, muy sabiamente le contestó: va a ganar aquel que le dé más de comer, aquel que alimente más, aquel que esté más fuerte, aquel que esté más entrenado. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Las tentaciones carnales, si bien Cristo las venció en la cruz del Calvario, somos nosotros responsables si le vamos a dar alimento o no. A lo que tú les des alimentos puedes aún hacer que eso que está muerto en vos resucite, porque el diablo va a querer que te alejes y va a querer el diablo que tú caigas en una trampa volviendo a cuestiones del pasado. El perro que alimentes va a ser el perro que tenga más fuerza y venza. Entonces debemos entender que la manera número 1 de vencer a la carne es volviéndonos más espirituales, es caminando en el Espíritu. Luego la número 2 es morir a nosotros mismos. Dice 1 Corintios 15:31. El apóstol Pablo dice que todos los días él había decidido morir. Él tomó una decisión de morir todos los días, morir en su carnalidad, morir en sus cuestiones y en sus tentaciones. Y es más, refuerza en Gálatas capítulo 2, versículo 20, en Cristo estamos juntamente crucificados. Pero esto, que es una verdad garantizada en la cruz del Calvario, nosotros lo tenemos que hacer realidad por medio de nuestra posición en Cristo, por medio de mantenernos alineados a Cristo. Entonces, de manera práctica, hay un negarse y hay un morir a nosotros mismos que se requiere, un decirle que no a la carne. Aquellos hay un refrán que dice que el que juega con fuego se quema.
Y es una realidad. Aunque Cristo murió por mí, venció el pecado y me sacó de esa esfera de pecado para que no viva contaminado por el pecado, Él me garantizó la capacidad por medio de la gracia de vencer al pecado. Debo yo garantizarme de no andar coqueteando con el pecado, porque aunque vivía en una atmósfera de gloria y de suprema dependencia de Dios, Adán y Eva, cuando Eva fue a los límites de ese jardín y se contactó con un tercero, que era la serpiente, con alguien extranjero a su lugar de esplendor, a su lugar de cielo en la tierra, fue contaminada, fue tentada a meter algo incorrecto dentro del jardín del Edén. Y lo mismo es esto. Estas naciones que atacaron al pueblo de Israel, como es el caso primer enemigo que vimos, que son los filisteos, son naciones extranjeras al pacto, extranjeras al propósito que Dios tenía con su pueblo, y son peligrosas. 2 Corintios 4, del 10 al 11, dice que nosotros en el cuerpo llevamos la muerte del Señor Jesús. Es muy importante morir a la carne. Dice que Charles Spurgeon, una vez alguien le preguntó cómo era esto de morir, y él le dijo, ¿cómo yo verificaba si estaba mi vida muerta en Cristo y estaba viviendo la vida nueva que él quería que vivamos? Y Charles Spurgeon lo llevó a un cementerio y le mostró y le empezó a hablar a una tumba y le dijo, ¿ves lo que pasa? ¿El muerto reacciona? No reacciona. El muerto no responde. Cuando uno realmente está muerto no responde. Entonces, una de las señales que todavía nos falta crecer y madurar es cuando te meten el dedo en la llaga, por así decirlo, y nuestra carne responde, contestando mal, enojándonos, haciendo un ataque de ira, haciendo cuestiones que todavía andan sonando a una vieja vida y aún no a la nueva vida en Cristo. El mayor enemigo que tenemos que enfrentar somos nosotros mismos. El mayor favor que podemos hacernos a nosotros mismos es morir a nuestra carnalidad y a nuestra vieja vida. El mayor enemigo no está afuera, el mayor enemigo está dentro. Ese mover filisteo e intimidante a volver a cuestiones carnales está dentro de nosotros, queriéndonos llevar al pasado. Hagámonos este favor, muramos a nosotros mismos.